Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del podcast El laberinto de las relaciones humanas. Soy el doctor Manuel Rodríguez Abuin, os hablo desde la Escuela de Vínculos y hoy os voy a traer un programa que es un poco diferente. Yo no puedo aislarme de la situación que estamos viviendo en nuestro país, pero no os preocupéis, no os voy a hablar de política, eso de ninguna de las maneras, sino que os voy a hablar del impacto que tienen las situaciones de polarización derivadas de la política actual en nuestro país, en España. Estoy hablando desde aquí, desde España, desde las personas, ¿no?, que estamos conformando esta comunidad, pero seguro que esto en cualquier país de Hispanoamérica o en cualquier otro país donde haya conflictividad política, y sin que haya conflictividad política, porque creo que esto afecta a las personas, a las comunidades, a los grupos, ¿no? Y os voy a hablar de este tema que creo que es de actualidad y que merece detenernos en él. ¿Por qué? Bueno, primero porque estoy comprobando que hay muchas personas que están enfrentadas entre sí, diría incluso familias. Hay familias en las que entre las propias personas que componen una familia hay unas disputas muy importantes dependiendo de que unos son de un corte político, otros son de otro corte político. Está ocurriendo lo mismo con comunidades autónomas, con ciudades, con grupos, con vecindarios. Es decir, España está dividida en partes y es algo que a mí me produce tristeza. Nos hacen ver más las diferencias que los puntos en común que los tenemos. Y son muchos. De principio, todas las personas que estáis participando en este programa somos personas humanas, tenemos una serie de rasgos que nos ponen más en común de los que nos diferencian, ¿no? Pero la situación actual, cuando hay este tipo de conflictos hacen que las diferencias se maximicen y hay una especie de revanchismo, de tal manera que muchas veces hay, ocurre esto de que mira cómo te gano, soy superior a ti moralmente, mis ideas y mis acciones son mejores, tengo una capacidad mejor para gestionar las cosas, ¿no? Esto es lo que ocurre y a mí me produce realmente un impacto que quiero trasladaros y que quiero ver de alguna forma las causas. Voy a analizar estos aspectos, de dónde deriva esto, a dónde nos puede llevar y cómo lo podemos solucionar, porque al final lo importante es poder solucionarlo. Pero primero voy a hablaros de la foto actual, ¿no? La foto actual tiene que ver con lo que hemos visto en la televisión, en los medios de comunicación, partidos políticos celebrando las victorias como hooligans, y no me estoy refiriendo a este aspecto. Todo lo que estoy hablando me refiero a prácticamente lo que ocurre en las dinámicas que tienen que ver con todos los partidos políticos. Cuando un partido político gana, parecen como gamberros del deporte, son hooligans, es decir, es como un Madrid-Barcelona en donde unos aficionados se ponen muy contentos y muy felices, y aquí es llamativo porque se extrapola esta especie de emocionalidad, algo que tiene que ver con un servicio a los ciudadanos. Y por eso podemos ver cómo se hacen fotos, cómo se ríen, cómo celebran algo que en sí mismo no tiene más trascendencia, y digo más trascendencia, pero sí que es mucha trascendencia, que el servir a otras personas, el hacer un servicio que beneficie a todos. Al final, lo que importa es, te he ganado, chínchate, ¿no? Y ocurren pues, situaciones que son muy increíbles. La mofa que hay a los perdedores, de tal manera que se divide el mundo en ganadores y perdedores. Muchas veces la autoestima de un grupo de personas parece que depende mucho de que son superiores, de que son mejores que otro grupo, y al final se generan críticas cruzadas que nunca terminan y estamos en esa especie de autoestima relacionada con la comparación y con el hecho de que uno es superior a otro. Es curioso que esto es la foto actual
Y a mí lo que me llama la atención es que muy poca gente, porque no iba a decir nadie, porque sí que hay gente que se ocupa de lo que voy a decir ahora, es del ejercicio sano del poder y de sus mecanismos de control. Parece como si las personas quisiesen dejar toda su capacidad de criterio y su capacidad de tomar decisiones y su capacidad de ser libres en otras personas. Hay un libro que a mí me impactó cuando era más joven, que es El miedo a la libertad de Erich Fromm, un psicoanalista social que analizó la Alemania nazi y de cómo la ciudadanía, cuando tenía la capacidad para ejercer su propia libertad, para decidir cuál era su destino, decidieron ellos dejarlo en manos de una persona para que esa persona pudiera hacer lo que quisiese. Sí, estamos hablando de Hitler. No estoy haciendo ahora una comparación, por supuesto, de la situación anterior con lo que está pasando, pero evidentemente hay unas similitudes que también se producen en otros partidos políticos, en otras situaciones políticas. Esto que estoy hablando ahora de la mofa, de la celebración, como prácticamente como si fuera una cosa desenfrenada, ha pasado con partidos de otro color político y a lo largo de la historia de España y seguramente en otros países estamos hablando de lo mismo. Parece como si hubiera una competición de fútbol, ¿no? Las situaciones son repetidas, por lo tanto, un partido político gana y somete al resto a una dictadura, ¿no? En el sentido de que parece que esa capacidad de ganar le da toda la capacidad para hacer lo que le da la gana. Muchas veces se alían con partidos minoristas. Aquí en España es los partidos independentistas que por la ley electoral que tenemos y por cómo se asignan los escaños, pues tienen un gran poder mucho más allá de cualquier otro partido. De tal manera que hay como desigualdades, ¿no?, entre los españoles, incluso a la hora de elegir y a la hora de asignarse escaños. Esto es una cosa muy llamativa. También tenemos otra cosa importante de que cuando la gente gobierna, no gobierna para todos. Los recursos muchas veces son de todos, pero para unos pocos. Entonces el nido que se cultiva en estas situaciones es que esos recursos se administren atendiendo a las amistades, a los amigos, y eso es algo deleznable en el momento de que tú representas a una totalidad de un país. Pero como digo, esto se ejerce por parte de todos los políticos. No se rinden cuentas a lo que yo denomino los accionistas del país, que somos nosotros los ciudadanos. Desde que yo estoy en este sistema democrático, pues no, nadie rinde cuentas. No me pueden decir que en las elecciones se rinden cuentas, no, porque al final en las elecciones los partidos son partidos, pero realmente los diputados no rinden cuentas a los ciudadanos que somos los que los hemos elegido. Por tanto, al final es una partidocracia en el sentido de que son partidos los que gobiernan y no representantes de las personas que conviven en un país, que conviven en una nación. Aquí en España, el marco de convivencia que tenemos pues lleva consigo en que no hay una separación de poderes, en que un poder judicial no es independiente ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Es decir, al final los poderes judiciales pues están a expensas de los propios partidos políticos. Y eso es algo que va a dar una serie de situaciones complicadas y complejas que afectan al bienestar de las personas. Y voy ahora a hablar de los aspectos más psicológicos sociales, iba a decir, porque en este contexto tenemos que ver varias partes. Primero, la parte más de los gobernantes. En los gobernantes hay que darse cuenta que al final en estos gobernantes que están en partidos políticos tenemos ciertos gobernantes que tienen unas características de personalidad muy relevantes. Muchos de ellos, precisamente por llegar al poder,
tienen unas características narcisistas, tienen una demanda de grandiosidad son arrogantes y se creen que son merecedores de todas las alabanzas y de todos los privilegios, ¿no? Son maquiavélicos porque al final los importa más lo que es lo suyo y el partido, ¿no? Que los propios ciudadanos, y tienen a veces una especie de falta de empatía y de manipulación de las masas, de tal manera que llevan a un engaño, a una mentira, defendiendo sus intereses personales y haciéndoles ver a los demás de que ellos son la solución a los problemas, que sin ellos no seríamos nada y no podríamos hacer nada, y de alguna forma creen que la sociedad civil es inútil, que las personas son inútiles y que sin ellos pues sus proyectos no podrían llevarse a cabo. Esto sería lo que ocurre en los aspectos, ¿no? de los gobernantes, los políticos, ¿no? que forman parte de los diputados muchas veces. El buen político, entre comillas lo de buen político, cambia su versión dependiendo de la audiencia, de tal manera que es como una máscara que va cambiando. El concepto de máscara en psicología es muy importante. De hecho, la personalidad, lo que es personalidad, deriva de la palabra persona, que en el teatro, en sus orígenes etimológicos, significa máscara. De tal manera que los mejores, los que son capaces de ponerse más máscaras dependiendo de la audiencia, y los que son más capaces de llevarse a la audiencia, son los que de alguna forma tienen más éxito. Esta variable, hay un sociólogo que se llama Goffman, que se ha trabajado mucho después, Snyder también lo ha trabajado, que se llama la autoobservación, que es que uno va cambiando su forma de sentir, sus opiniones, sus actitudes, dependiendo de la audiencia, e incluso puede ocultar sus verdaderas actitudes y sus verdaderas creencias, ocultándolas o negando lo que está pensando. Esto llevado al máximo es lo que se denomina en psicología maquiavelismo, en el que el fin justifica los medios y en el que una persona utiliza tácticas totalmente manipulativas para hacer lo que considere oportuno para su propio interés. Esto es lo que hay desde el punto de vista de los gobernantes y de los políticos. Pero tenemos que ver también que hay unas variables que facilitan, ¿no? Los aspectos que estamos hablando, porque lo que tenemos en la historia, ¿no? Es muy importante, porque en el contexto de la historia tenemos una historia en la que hay divisiones, en la que hay aspiraciones, tenemos unas herencias legales, constitucionales. En España, pues todo lo que ha sido España y cómo se ha ido constituyendo desde el punto de vista de la Primera República, de la Segunda República, de los diferentes reinados del imperio, ¿no? Todo eso ha llevado, pues bueno, a muchas situaciones actuales, ¿no? Tenemos la guerra civil, lo más reciente también. Tenemos los medios de comunicación, ¿no? Claro, los medios de comunicación, que es los que nos transmiten las informaciones. Y a partir de ahí vemos también que hay subvenciones a partidos políticos, a asociaciones, a sindicatos, a medios de comunicación. Al final, todo lo que estamos recibiendo de estimulación depende mucho de entidades que están regadas por el propio Estado, por nosotros mismos. Es una paradoja bastante curiosa. Igualmente, hay unas variables protectoras, pero esas variables protectoras serían los marcos de convivencia con mecanismos de control. Lo que hablaríamos antes de la separación de poderes, de los jueces independientes, de que de alguna manera se pueda elegir no a partidos, sino a ciudadanos, y algunos aspectos de las leyes electorales que evidentemente hacen que las diferentes personas no tengan el mismo peso a la hora de elegir. Eso nos lleva pues, a unas situaciones complejas, ¿no? Que ya digo que facilitan el que estas personas, gobernantes, estos políticos, puedan manipularnos con mucha facilidad si no hay este marco protector. Una de las cosas importantes es el rendir cuentas, que puede ser una variable protectora. Tener mecanismos en los cuales tengan que rendir cuentas y no en el momento de las elecciones, sino que vayan rindiendo cuentas de acuerdo a lo que ellos han prometido, a lo que ellos han mostrado de lo que van a hacer.
esa interacción entre variables protectoras, facilitadoras y las variables de personalidad, estas características, ¿no?, que tienen los gobernantes y los políticos, puede producir problemas muy importantes que hacen que la convivencia, que hacen que el bienestar de las personas sea mucho menor. Estamos hablando, por lo tanto, cuando estamos hablando de gobernantes, de personas que pueden tener unos rasgos de personalidad más o menos acusados, y esos rasgos son muy inflexibles cuando hay un trastorno de la personalidad. En los trastornos de la personalidad hay respuestas muy estereotipadas, muy inflexibles. Ellos mismos no perciben ninguna anomalía y son personas que de alguna manera creen que lo están haciendo todo correctamente. Eso ocurre en todos los trastornos y alteraciones de la personalidad y creen que, bueno, que lo que hacen es por el bien de los demás. Incluso se lo pueden llegar a creer, aunque muchas personas lo que hacen es estar engañando de manera muy significativa y de manera consciente. Pero bueno, os voy a hablar de lo más esencial, ¿no? El trastorno narcisista de la personalidad. Muchos dirigentes a lo largo de la historia, en muchas situaciones, en muchos países, tienen esta característica, el trastorno narcisista de la personalidad. Una gran grandiosidad y autoimportancia, unas fantasías de éxito, de poder, de ser especiales, de ser únicos, de ser incomprendidos a veces por las personas que son, digamos, una especie de ridiculez para ellos, ¿no? Y entonces creen que son dignos de una gran admiración, de tener los mejores medios, de ir en medios de transporte de al estándar que son exclusivos y de no ser como los demás ciudadanos, de alguna forma, ¿no? Y al final explotan a la gente para seguir siendo o para poder vivir de esa manera, ¿no? Y tienen una especie de control grande hacia los demás, porque a veces tienen una envidia, ¿no? Y están siempre controlando porque temen que les envidien y que les quiten esos privilegios y por lo tanto se están en ese trastorno narcisista que ya digo que es algo muy habitual en líderes políticos, el que no son capaces de mirarse el ombligo y de saber sus propias limitaciones y sus propios mecanismos de poder que no limitan. Otra característica que es muy importante es una especie de falta de empatía, de que no tienen un sentimiento de responsabilidad para con los demás y tienen una manipulación, una afectividad superficial, pueden ser como muy seductores. Hay veces que cuando uno escucha algunos discursos, ¿no?, de líderes, ¿no?, parece que hacen que estuvieran haciendo una especie de algo maravilloso, de que es para la convivencia de las personas, todo lo hacemos para que vosotros podáis vivir mejor, vendiéndonos una moto que es difícil, ¿no?, de contrastar. Entonces, esa locuacidad, ese encanto es muy característica de ciertos líderes. También es importante el que eso es en todos, de la derecha, de la izquierda, el hecho de que algo es cierto, pero solo en unas determinadas situaciones. No tienen una consistencia, por lo tanto, y parece que tienen una falta de responsabilidad para con los ciudadanos que estamos aquí. Al final, esa especie de falta de control por parte del medio hace que hagan cosas verdaderamente sorprendentes y que nos llevan a situaciones muy indeseables. Los narcisistas, claro, cuando tienen este tipo de situaciones y con ese carácter a veces de falta de, iba a decir, de sensibilidad y de empatía, producen una explotación, un servirse de los demás, una manipulación, un aprovechamiento, que si ya lo unimos a esa especie de maquiavelismo, de que son maquiavélicos y van buscando sus propios fines, pues lleva a situaciones en las que los ciudadanos están inermes, están desarmados, están sometidos a algo que les hace estar prácticamente sin libertad.
Y esa es la libertad. La libertad exige unos mecanismos de control y unos límites importantes. En otro programa creo que lo he tratado, los mecanismos narcisista codependientes, y hay muchas personas auténticas, generosas, tanto de izquierdas como de derechas, esto no es así, que quieren lo mejor para sus conciudadanos, pero que sin embargo dejan su libertad y sus criterios de libertad en manos de otras personas y en manos de sistemas que no garantizan el que la ayuda sea para todos. Al final, esto lleva a situaciones que ya digo, en los que está la gente sometida sin libertad. Entonces, y aquí ya es cuando quiero entrar más en qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Porque lo primero es darse cuenta, que esto es lo que estoy intentando transmitir. Hay que darse cuenta. Los mecanismos narcisistas, los mecanismos, el engaño, forma parte de nuestros gobernantes. Y eso hace que la gente vaya a enfrentarse, que la gente esté con malestar. A veces el malestar puede ser no percibido porque las personas, ya digo, entran en esas variables históricas frentistas que hacen que uno no se plantee ciertas cosas. Pero el narcisismo a veces no tiene que ser abierto. Hay personas que son lobos con piel de cordero, lo hacen de una forma tan amable, tan maravillosa, ¿no? Que bueno, que al final parece como que son personas, bueno, que tienen una maravilla, ¿no? Que son maravillosas y la gente se queda como fascinada. En esto hay un narcisismo que se dice encubierto, que sería este, que tiene que ver con un escondrijo, ¿no? Esos rasgos, ¿no? De narcisistas, de exigir admiración, que están escondidas tras una apariencia de servicio o de ser un hombre de bien. Todas las buenas palabras, ¿no? Que dicen de la convivencia, de las cosas, muchas veces hay que ver qué hay detrás, porque eso es muy necesario. Entonces, al final, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos cuidar? Lo primero es tener una capacidad de detectar nuestra necesidad de afecto, de aprobación, nuestra necesidad de que otras personas manejen nuestra libertad y de que tomen decisiones. Como decía, el miedo a la libertad es el hecho de que uno no es capaz de tomar sus propias decisiones y quiere que otras personas les lleven, les conduzcan como si fuéramos rebaño. El aprender a decir no es muy importante. Ser asertivos y poner límites a los demás, sabiendo a priori qué es lo que uno va a permitir o no va a permitir. Entender lo que son las propias necesidades, establecer límites. Manejar la ira también, porque muchas veces el quejarse es una de las cosas que hemos visto, incluso las personas ahora que están manifestándose, pero que no lleva a nada. Hay que manifestarse, pero sin ira y teniendo claro los criterios, los límites. Tener un criterio propio, tener el poder del criterio. Tú das el criterio, das el poder a otra persona. Nadie tiene poder sobre ti. Y a partir de ahí, cuando uno tiene esa conciencia, ¿no? de cómo están las cosas, uno toma decisiones. Las decisiones en la vida tienen unos efectos, tienen unas consecuencias, pero creo que es necesario hacerlo en este momento. Es necesario tomar la libertad, tomar nosotros esa libertad que tenemos, que de alguna manera está ahí. No necesitamos dejar a otra persona que tome nuestras propias decisiones. Esto es lo que os quería transmitir. Hoy en esta situación necesitamos sistemas protectores, que sean marcos que nos permitan no caer en que otras personas manejen nuestra vida. Esto que tiene que ver tanto en la pareja como en la familia, como cuando estamos hablando de la violencia filioparental. Todos son límites. A los políticos tenemos que poner límites. Los límites empiezan desde esto que estamos hablando, desde los marcos. Y esos límites son para todos, para la derecha, para la izquierda, para los independentistas, para los progresistas, para los conservadores. No podemos pretender que las personas podamos convivir sin un marco aceptado por todos. No puede haber eso. Eso es lo más importante. Pero de ahí el cuidado personal tiene que ver con la toma de conciencia
las prácticas meditativas, el entender cuáles son nuestros defectos y nuestras fragilidades y ver cómo otras personas pueden aprovecharse de esas fragilidades. Necesitaba transmitir esto. Estoy preocupado por lo que es mi vida porque creo que si no le va bien a otras personas, creo que tampoco me irá bien a mí. Creo que eso es algo de lo que he aprendido en este segundo tramo de mi vida, porque al principio pensaba que uno solo podía hacer muchas cosas, pero me doy cuenta de que, de que para que esté uno bien, tienen que estar todos bien, de que todas las personas tienen el derecho de ser apoyadas y que no, eso no exige, da igual la ideología que uno tenga, uno tiene que saber que el bienestar de los demás es tu propio bienestar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hay comentarios en los podcasts que me han servido muchísimo. Tengo algunos temas nuevos que ha sugerido muchas personas que para mí me han sido de utilidad y que me son de utilidad. He visto precisamente hace unos días alguien que me sugería un tema que trataremos en próximos programas, seguramente en el próximo programa. Muchísimas gracias a todo el mundo. Os deseo que estéis lo mejor posible. Estéis donde estéis aquí en España con esta situación de inestabilidad, o estéis en otros países que seguro tendréis situaciones parecidas o semejantes, o si son distantes, pues de alguna manera os felicito. Gracias a todo el mundo por seguir en el podcast y bueno, y un abrazo fuerte para todos y para todas. Muchísimas gracias.